Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:16. El doctor Ramiro García, abogado penalista, está ya con nosotros para hablar sobre si es ilegal o no el habeas corpus en el caso de Jorge Glass. Hay varias corrientes que han dicho que hay una serie de ilegalidades en la concesión de este habeas corpus. Su abogado, el abogado de Jorge Glass, como hemos escuchado hace pocos instantes, defiende la decisión. No obstante, hay algunos procesos que todavía quedarán pendientes en torno a la situación jurídica del ex vicepresidente. Doctor García, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Fausto, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y un gusto estar nuevamente en este espacio. Gracias. Bueno, la pregunta es la de cajón. ¿Es legal o no la concesión del habeas corpus? Se ha concretado ya durante este fin de semana en situaciones bastante extrañas, pero ¿cuáles son los puntos que podríamos señalar que identificarían a esta resolución como ilegal? Bueno, esta resolución tiene problemas de forma y de fondo. En lo formal, recordemos que se presenta pasado la medianoche del día sábado, vía sorteo manual, pero además se lo presenta ante un juez incompetente totalmente por razones de jurisdicción. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es claro al establecer que quien debe conocer la acción de habeas corpus de una persona privada de libertad es el juez del lugar donde está privado de libertad. Todo el Ecuador, excepto el abogado de él, porque justamente es el abogado Loaiza el que presenta este habeas corpus de Manglar Alto, sabíamos que estaba en La Tacunga. Bueno, pues deciden no presentar en La Tacunga, sino a las 2:05 de la medianoche ante el juez de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, bajo el argumento de que desconocían el lugar donde estaba privado de libertad. Claro, ahora, ojo. También la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando establece que cuando se desconoce el lugar de donde está privado de libertad, se debe presentar ante el juez del domicilio del accionante. Todos sabemos que el domicilio del señor Glass es Guayaquil. El domicilio del señor Glass no es Manglar Alto, provincia de Santa Elena. ¿Por qué presentaron ahí? Simplemente porque encontraron un juez venal que podía hacer lo que hizo. Porque jurídicamente no lo podía, pero que estaba dispuesto a jugárselas, a hacer una barrabasada, una cosa tirada totalmente de los cabellos y que no tiene pies ni cabeza. Ahora, dentro de las motivaciones también se habla, por ejemplo, del estado de salud de Jorge Glass. No obstante de esto, quisiera tomar el tema un poquito más adelante para no dejar en el aire lo que acabamos de mencionar, el tema de la ubicación o del centro en el cual estaba detenido Jorge Glass. Hay quienes han atado el hecho del amotinamiento en Turi con lo ocurrido durante ese fin de semana, tomando en cuenta que supuestamente a raíz del amotinamiento se generó esta aparente incertidumbre del paradero o dónde habría sido llevado Jorge Glass. ¿Pero qué tiene que ver el señor Glass con el levantamiento en Turi? Si el señor Glass estaba en La Tacunga. Y eso es un poco el argumento que esgrimen de haber estado preguntando dónde estaba él. Pocas veces he escuchado tanta estupidez como alrededor de esta acción de habeas corpus. Perdón de que lo diga así. Uh-huh. O sea, eso es como que uno diga, bueno, como hubo un levantamiento en la penitenciaría del Litoral, entonces voy a liberar a alguien de la cárcel de Tulcán. Eso no tiene pies ni cabeza. Claro, y argumentaban que los amotinamientos eran en cadena y que por eso había traslados de detenidos. Claro, pero demos entonces la misma garantía a todos. Liberemos a todos porque evidentemente todos los privados de libertad se encuentran en riesgo en nuestro sistema carcelario. Por lo tanto, saquemos a todos. Pero no, resulta que el único que sale con una acción de habeas corpus totalmente delirante, presentada a medianoche ante el juez de multicompetente, ni siquiera penal, multicompetente de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, es el señor Glass. Esto no tiene pies ni cabeza. Ahora, ha resultado tan grotesco que obviamente la ciudadanía, porque no hace falta ser un experto en procedimiento constitucional para darse cuenta que esto es una idiotez, pero sin nombre. Lo cual ha sido también ya, se ha tornado prácticamente en una costumbre por parte de algunos de los procesados, principalmente políticos o relacionados con la gestión pública, buscar medidas cautelares, acciones de protección en cantones alejados de la ciudad, con jueces que tienen
poca o nula experiencia, por decirlo menos. O que están dispuestos a un trato corrupto. Porque, a ver, en este caso, perdón, estamos hablando de jueces, estamos hablando de juristas que están impartiendo justicia. Es decir, no son unos analfabetos que no entienden lo que hacen. Y que en teoría son gente preparada porque por eso está en ese cargo. Vea, por poco preparado que sea, es un abogado que ha pasado un proceso de selección de juez y que además ha estado un tiempo impartiendo justicia. O sea, no puede ser tan idiota como para entender de que una persona que está privada de libertad en la Tacunga no puede ser, no se puede presentar respecto de esa persona un habeas corpus en Manglar Alto, provincia de Santa Elena. O sea, esto es querer hacerse el tonto por las razones que sea, que creo yo son las peores razones además. Y yo creo que en esto es necesario dejar un precedente muy, muy claro. Y por eso nosotros vamos a presentar mañana una denuncia en sede administrativa disciplinaria en contra del juez de Manglar Alto, que expidió esta adhesión. Otro de los argumentos que se esgrime es el estado de salud de Glass. Aparentemente estaba... bueno, usted le vio ayer, usted le encontró algún problema de salud muchos ayer. Medicamentos y demacrado, decían. Bueno, yo muy demacrado no le vi, pero ahora dice que escucha voces y parece que alguna voz de esas le decía devuelve la plata. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Así claro, que escucha voces, que mira sangre en las paredes, que tiene algún tipo de alucinaciones, algo así refieren. Bueno, yo creo que, a ver, si es que vamos por esas, tendríamos que soltar a los 39,000 presos que tenemos en Ecuador. De hecho, el señor Glass tenía condiciones de prisionización muchísimo más favorables que la media de privados de libertad en el país. Así que tratar a eso como motivo de habeas corpus bajo el rótulo, porque además lo que establece la Corte Constitucional en su sentencia, en base de la cual se fundamentan para presentar esta acción de habeas corpus, es que exista tortura o trato inhumano o degradante. No, el señor Glass lo que estaba preso por piso, estaba preso por corrupto, estaba preso porque en 2 procesos ya tenía sentencia condenatoria ejecutoriada y en un tercero se encuentra con sentencia también, pero en apelación. Así que no es que era un angelito, un preso político, ni mucho menos. Era el ícono de la corrupción correísta. Y inclusive ya en las últimas horas se conoció porque haciendo un poco retrospectiva de las acciones y las actuaciones de Diego Moscoso, cuando fue funcionario de rehabilitación social, él habría sido quien permitió a Jorge Glass estar sin el traje naranja que distingue a los privados de la libertad en una de las audiencias del caso de Brecht. Sí, bueno, a ver, evidentemente existía una relación de larga data entre el señor Glass y el señor Moscoso como juez, pero más allá de eso, esto independientemente de si existía o no existía una relación previa entre Moscoso y Glass, lo que hizo Moscoso jurídicamente es impresentable. Jurídicamente es impresentable. No puede calificarse de prevaricato porque hay una sentencia de la Corte Constitucional anterior que resuelve que no se puede calificar como prevaricantes las decisiones de un juez constitucional en sede constitucional. Y aquí actuaba como juez de garantías constitucionales. Por lo tanto, no podemos hablar de prevaricato porque de lo contrario, esto en sede de justicia ordinaria habría sido como para meterle preso al otro día. Por eso es que la Fiscalía dice nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que sí debería investigar Fiscalía es el cohecho. Eso es lo que debería investigar Fiscalía. Si es que le pagaron o no a este juez para hacer lo que hizo. Eso debería investigar Fiscalía. Debería investigar con quiénes se relacionó esta persona en los últimos días, cuáles fueron sus últimas conexiones, sus últimas llamadas. Y va a ver que de esa punta sale todo un ovillo de corrupción. Alguna historia podrá salir de ahí, sin duda. Su abogado decía, escuchábamos en una de las intervenciones de hoy en uno de los noticieros de FM Mundo, el abogado decía que nadie objetó ese momento en el cual se resolvía la libertad de Jorge Glass, nadie objetó, ni del SNAI, ninguna autoridad. Independientemente de que hayan objetado o no hayan objetado, usted, yo, el abogado y el juez de Manglar Alto sabíamos todos que Glass estaba preso en la Tacunga. El juez sabía perfectamente que él no era competente para conocer esa acción de habeas corpus. Y sin embargo lo hizo. Pero además en las circunstancias más deleznables posibles. Presentada luego de medianoche, sorteo manual. Es decir, todas las estrellas confluyeron, ¿no?
todos los astros se alinearon, pero astros de corrupción. ¿Qué procede de aquí en más? Legalmente en este caso, respecto del habeas corpus. Lo que hizo, ahora, lo que hizo el SNAI, lo que pasa es que, a ver, si hubo pacto o no hubo pacto, no lo sé, y en este punto ya ni me interesa. El tema es que ha habido tal repudio de la ciudadanía de este tema, sobre este tema, que al gobierno lo único que le queda es llegar hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas circunstancias, para regresarlo a Glass de la Tacunga. En este punto, presentaron la apelación como SNAI. La Corte tiene 8 días para resolver. La Corte puede ratificar lo hecho por el juez de Manglar Alto o revocarlo. Yo creo que lo va a revocar, porque me parecería delirante que la Corte Nacional ratifique lo hecho por el juez de Manglar Alto Santa Elena ante un tema en el que era evidentemente incompetente. En cuyo además, caso Jorge Glass volverá a prisión, deberá volver a prisión. Es que se revoca, claro, tendría que volver a prisión. Independientemente del avance del resto de los procesos, y esto para que quede claro para la gente que nos escucha. Lo que pasa es que, a ver, una de las cosas que hay que entender es que no es que el juez le declaró inocente, ni además, que el juez revocó las sentencias, no. Simplemente decidió que, en aras de protección de su derecho a la vida e integridad personal, había que darle una forma de pena alternativa, que implicaba no salir del país y presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Lo que, claro, como decía, no implica que no haya sido condenado, que no haya sido demostrada su culpabilidad. Tiene las mismas inhabilidades que el de siempre, todo. Simplemente que no cumpliría el resto de la sentencia de ratificarse lo dispuesto por el juez de Manglar Alto, no cumpliría el resto de la sentencia en la Tacunga, sino en libertad. De lo contrario, en el caso, porque hay algunos escenarios que se están planteando y se han planteado durante estas últimas horas, en el caso de que no prospere esta apelación, hay otro caso también en camino, que es el tema del caso Singue. Sí, por supuesto, habría que establecer, es decir, si es que se ejecutaría el tema del caso Singue, o inclusive, sin ejecutarse, con que se resuelva la apelación, y si en la apelación se resuelve que esta persona tiene que ir a la cárcel para asegurar el cumplimiento de la pena, tendría que volver a la Tacunga. En el caso, doctor García, finalmente, en el caso de este habeas corpus concedido, ¿no debió disponerse como parte de las medidas alternativas el porte del grillete? Habría sido lo lógico. Es más, lo lógico habría sido una prisión domiciliar, en el peor de los casos. Una prisión domiciliar que permita garantizar que esta persona no se vuele y que efectivamente cumpla la pena, aun cuando sea en su domicilio. Pero no, es que el juez de Manglar Alto se mandó el rollo completo. O sea, no solamente que no prisión en la Tacunga, sino no prisión domiciliar, no prisión en ninguna parte, libre totalmente, simplemente no salga del país y cada cierto tiempo pues se presenta a usted ante Fiscalía para garantizar que siga acá. No obstante, los hechos se han dado y durante el fin de semana hemos visto algunos que han sido catalogados como lavados de mano por parte del Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, también el SNAI. ¿Hay omisiones? Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura no puede intervenir en las decisiones de fondo de los jueces, así de sencillo. Porque de lo contrario volveríamos otra vez a las épocas de Yalc. Pero había un pedido de sanción para él y que no se ejecutó. ¿Perdón? Había un pedido previo de sanción para este juez y no hubo respuesta. Bueno, pedidos previos de sanción hay para un montón de jueces. En eso no me llama respuestas, pero demasiado. Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que en este caso el juez se pone en vitrina por este caso. De lo contrario, ni nos habríamos enterado, como no nos hemos enterado de un montón de jueces. ¿Se puede establecer entonces que hubo algunas omisiones también por parte, por el otro lado, es decir, SNAI, Consejo de la Judicatura, es más? A ver, lo del SNAI y la intervención del SNAI en la audiencia me parece una cosa que se tiene que explicar. O son demasiado ineptos o estaban actuando en contubernio. Así de sencillo. Algunos temas para investigar más adelante. Doctor García, gracias por estar con nosotros y ayudarnos también a entender un poco todo lo que rodea al caso Glass, a esta concesión del habeas corpus y la situación legal que podría venirse ya de inmediato en contra del ex vicepresidente. Muchas gracias, Fausto. Un saludo. Gracias. Ha sido el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre si es o no ilegal el habeas corpus concedido en favor del ex vicepresidente Jorge Glass, quien purgaba una condena
por el caso Odebrecht. Ha dicho que podría eventualmente hablarse de algunas omisiones por parte principalmente del SNAI, que no objetó ninguna de las decisiones adoptadas por el juez Diego Moscoso. El proceso podrá entrar en apelación y no se descarta la posibilidad legal de que Jorge Glass pueda retornar a prisión. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.